señores, regresamos al programa, regresamos a Habla el Pueblo, por supuesto siempre esperando su participación a través de las líneas telefónicas. A ver, ha habido una encuesta, ya yo no voy a repetir los conceptos de las encuestas, ya ha habido una encuesta que me parece tiene dos preguntas interesantes. Ayer Luis Alfonso Morey estuvo con José Manuel Saavedra, quien tenemos el gusto que comparta con nosotros la mesa esta noche, pero hubo dos preguntas que me llamaron la atención y por eso es que la queremos repetir hoy para el análisis de nuestro panel y le pedimos las explicaciones luego a José Manuel Saavedra. ¿Por qué estas preguntas y qué le pareció a él el análisis de las respuestas? Vamos a ver si tenemos ya los cuadros, señor director, ¿usted me avisa? ¿Tenemos los cuadros? Vamos con la parte técnica que nos obliga además la ley. La tenemos ya para ver la ficha técnica. Ahí está. Ahí está la ficha técnica que nos exige la ley para ver quién hizo la encuesta, a dónde fue dirigido el grupo, a cuántas personas. Tienen ustedes ahí las cifras, ¿no es cierto? Seguimos, por favor. Ok, ahí está la primera pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es el candidato que más ha hecho por el Perú? ¿Cuál es el candidato que más ha hecho por el Perú? Según esta encuesta de CIT, Opinión y Mercado, dice que Alan García con 18,8% para los peruanos es el que más ha hecho, seguido por Ricardo Belmont con 13,6%. Alan García fue 2 veces presidente, Ricardo Belmont fue 2 veces alcalde de la República, luego Pedro Pablo Kuczynski con 11%, fue ministro de Agricultura con Belaúnde, ministro de Economía con Toledo, presidente del Consejo de Ministros con Toledo, luego Alejandro Toledo también presidente de la República. Keiko Fujimori 3%, ella fue congresista, no más. Y Renzo Reyardo, que ha sido 2 veces parlamentario. Y en el siguiente cuadro, tenemos el siguiente cuadro, ahí está, ¿no es cierto? A su parecer, ¿quién es el candidato más honesto? Renzo Reyardo se lleva el primer lugar con 17,8%. En segundo lugar, Ricardo Belmont con 15,6%, seguido de Francisco Díez Canseco con 12%, Verónica Mendoza con 9%, Pedro Pablo Kuczynski con 5% y Keiko Fujimori con 2%. Cuando de honestidad se habla, parece que la encuesta normalmente da la vuelta, ¿no? Da la vuelta, los de arriba sí. Y van Alejandro Toledo con 1%, ¿no? Y Alejandro Toledo con 1%. Sí. Bueno, pues ahí está claramente la opinión del público. José Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Además, yo quiero mencionar otra encuesta, rápidamente, la tengo por aquí. La tengo aquí en la tablet, porque es una encuesta de IMA que ha salido hace poquito, no la tenemos en pantalla, es una encuesta presidencial. Y pone a Keiko Fujimori en primer lugar con 29, luego a Pedro Pablo Kuczynski con 17, así va poniendo, y muchos me hicieron llegar esta encuesta porque me decían, oye, ya está apareciendo Ricardo Belmont con 2,4. Hay quienes se han sorprendido porque, de acuerdo a esta encuesta y las fechas, Ricardo Belmont creo que no llevaba todavía ni 2 días de haber sido considerado candidato presidencial y ya estaba con 2,4. Me imagino que hay muchos que deben haberse alarmado un poquito por ese tema. Lo dice IMA, lo dice la encuestadora IMA. José Manuel, ¿por qué estas preguntas? ¿Qué significan estas preguntas y cómo analizas las respuestas? Sí, en cuanto al candidato más honesto, lo que buscábamos era identificar dentro de las múltiples preguntas que hemos hecho en los cuestionarios, era qué tanto las personas pueden identificar y sobre todo valorar el tema de la honestidad, ¿no? En un tema que es tan discutido actualmente y que sobre todo los políticos son calificados en su mayoría como deshonestos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro cuadro que no lo hemos mostrado, pero de la encuesta, en la cual preguntamos qué prefiere la gente, ser un candidato honesto o un candidato eficaz, ¿no? Y hubo un empate, prácticamente era 50-50% entre honestidad y eficacia, ¿no? Eficacia. Y eso, digamos, nos da mucho que hablar, porque en esta encuesta identifican como el más honesto, en principio, a Renzo Reyardo, y esto básicamente por temas, me imagino, de seguridad ciudadana que ha venido trabajando, que él tiene una lucha contra el delito organizado, contra el crimen, y bueno, es un rostro joven también que lo están viendo, ¿no? Seguido sí, luego tiene mucha publicidad, Renzo, tiene, ¿no?, mucha publicidad de... no tanto como candidato presidencial, no, pero sí programa, como, digamos, un conductor de un programa de televisión, ¿no? Que eso también lo hace ver, digamos, de otra manera, no lo hace ver el político tradicional que está envuelto en escándalos, sino es un político que está en acción y que la gente
quizás no sepan que es incluso congresista. De repente mucha gente cree que es el presentador de... Poca gente sí, lo ubica, o sea, lo eso ubica como también. parlamentario. Entonces, cuando das el nombre, dicen, bueno, ¿qué es candidato? Ok, el más honesto. O sea, esas cosas también hay que analizarlas, ¿no? Permíteme preguntarle a los otros miembros del panel, Claro. para ir por partes, sobre esta pregunta, sobre la honestidad y las respuestas de la gente. Doctor Sotelo, empezamos por usted. Bueno, sí, tú te preguntabas en el bloque anterior el tema del qué es lo que está pasando en el tema moral, en el tema de la ética política, etcétera. Y aquí estamos viendo que esta pregunta va con eso, va con el tema de la ética y de la moral, ¿no es cierto? La honestidad, ¿no? Entonces la población en estas encuestas tiene claras las cosas. Y por ejemplo, precisamente no encabeza las encuestas Keiko Fujimori en cuestión de honestidad. Al contrario, está bien. ¿No es cierto? Sota, ¿no? No lo encabeza. Quiere decir que la población, la ciudadanía tiene claras las cosas, ¿no es cierto? Lo tiene claro. Si no lo hubieran puesto ahí, tampoco aparece Alan García encabezando. Lo ven como políticos deshonestos, ¿no? Es totalmente contrario a lo que se pregunta. Y sin embargo, un líder político que se dedica al tema de la seguridad ciudadana, como Reyardo, aparece como el que perciben como que es honesto, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, Ricardo Belmo Casinelli, ¿no es cierto? Entonces, la población tiene claras las cosas, la población se da cuenta quién es quién, ¿no es cierto? El otro poder, si pones quién habla más bonito, de repente saldrá, ya sabemos quién, o quién miente más. No se ha preguntado sobre la denominada estafa política, es decir, el que promete algo, dice algo, ofrece, engaña al electorado y luego no cumple, es todo lo contrario. Y eso está institucionalizado en el país. Y nadie dice nada sobre eso. Es cierto, ¿No es cierto? Tiene usted razón. En el tema de la honestidad, no veo a Alan García, dicho sea de paso, usted lo mencionaba. ¿Aparece más abajo? Sí. Está en el cuadro, seguro, se lo tengo acá también. Aparece bien atrás, ¿no? Porque yo me busqué que imprimiera los primeros 6. Y sé que sigue Toledo con 1 punto, pero de ahí que García tiene menos de... Se borró de la ficha. Acuña y Alan García con 2%. Con 2%. Sí. Bueno. Están en empate. Está en empate. Ahí está justo nuestro director, gracias, nos lo está poniendo. Entre los que consideran menos honestos en todo caso, ¿no? Don Marcos Ibaceta. Bueno, voy a continuar con lo que dijimos en el bloque anterior, ¿no? Que dependemos mucho de que la conciencia ciudadana comience a observar estos factores y no se mueva tanto con la manipulación de la conciencia colectiva, para que no vuelva a suceder lo de la Municipalidad de Lima, donde el eslogan era que robe, pero que haga obras. Porque nos han confundido y han confundido a la población. El hacer obras no requiere ser deshonesto. Para que sea eficiente una administración no requiere de pícaros. Simplemente requiere de buena preparación, de un liderazgo de orden y de cumplir las reglas. Pero como han hecho la comparación y a la exalcaldesa la han llamado de inútil, de torpe, de no sé qué, entonces ha calado esto de que aunque robe pero que haga obra, pero confundiendo eficiencia con incompetencia. Entonces que distingan bien al momento de elegir, y todos debemos hacerlo, de que la honestidad no es un estorbo para ser eficiente y hacer bastantes obras y muchas más porque se deja de robar. Claro. Y lo que se deja de robar es beneficioso para la población. Pero no elija un incompetente, pues, porque no solamente no va a hacer obras, sino que todo el mundo va a robar delante de él. O sea, Es verdad, va a robar en sus narices. Así En es. sus narices. Así es. Siguiendo con esta interrogante, José Manuel Saavedra, ¿cómo analizas las cifras? O sea, lo pregunto porque ustedes preguntan también por la intencionalidad de voto, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos justamente, en esta encuesta tenemos un resultado muy interesante. En principio hemos registrado el bajón de César Acuña. Pero ¿cómo ven esta incompatibilidad entre una cosa y otra? Porque, Bueno, por ejemplo, bajó César Acuña, pero todavía hay los que están a la cabeza de la preferencia electoral, pero están en el sótano de la honestidad. Bueno, porque como decía el doctor Ibaceta, en la elección pasada, y es más, es un dicho mal dicho popular, que robe, pero que haga obras. Porque la gente lo que quiere es la efectividad, y por eso a un alcalde le llaman el mudo, y no importa lo que haya hecho, con tal que haga obras. No importa que hable, pero que haga obras. Entonces, las personas tienen ahora un falso concepto
de lo que es gobernanza, gobernabilidad y sobre todo hacer obras con honestidad. Eso se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque hubo una década en que, en la década 80 y casi de los 90, en que todos los distritos de Lima metropolitana estaban totalmente abandonados, nadie hacía obras, la basura estaba que desbordaba por todos lados. Entonces la gente comenzó, a los pocos alcaldes que hacían algo, lo comenzaban a premiar. Luego cuando llega la transferencia de recursos, bueno, hubo festín de dinero y ya la gente se quedó con ese concepto de que robe pero que haga obras, y eso hay que cambiarlo. Es un trabajo a largo plazo. Te hago la pregunta sobre el siguiente tema para que nuestro panel pueda analizarlo. ¿Qué te parece esto de cuál es el candidato que más ha hecho por el Perú? Ponen a Alan García, que ha tenido dos presidencias y que se ha encargado, además de la última presidencia, de hacer hasta libros y sumar hasta las inauguraciones que hizo de la primera piedra y luego de la inauguración de la obra y no sé De los cuántas hospitales, inauguraciones más, los hospitales y demás, en algunos casos que no funcionan todavía, y ya consiguió el primer lugar con 16.8 y segundo, Ricardo Belmont, que ha tenido dos alcaldías en Lima con 13,6. Sí, nosotros preguntamos no solamente quién es el que ha hecho más por el Perú, sino por qué. Y dentro Ajá. de las variables que se encontraron, y eso está en el estudio completo, que lo pueden ver en la página web, está, por ejemplo, Alan García, recordación agua para todos, ¿no? La gente tiene esa percepción de que con Alan García se mejoró el tema del acceso al agua, independientemente de los temas de corrupción que Claro, tiene el fue programa, investigado en la que fue comisión. investigado y todo. Pero, digamos, el tren eléctrico, ¿no? Entonces, hay recordaciones que lo asocian y dicen, ah, bueno, tal. Ricardo Belmont, las grandes obras viales que se hicieron. Entonces, la gente tiene recordación también. Y así le van, como lo habías dicho además, PPK, que ha sido funcionario más desde el año 80, casi 30, 40 años de funcionario público, y la gente tiene una asociación con que ha contribuido al desarrollo del país, ¿no? Y así sucesivamente. Perdón, con los pero diferentes políticos, ¿no? ahí me parece una distorsión en la percepción ciudadana. Mira cómo es la distorsión. No me gusta hablar en personas, pero lo de Alan García es paradigmático, ¿no? Su primer gobierno, en época, nos metió en la peor crisis, donde nos tocó salir teniendo que cargar un shock gigantesco y una autocracia posterior, porque hubo que quebrar, según dicen, los parámetros constitucionales para poder salir del hoyo. Y claro que el que detenta el poder ya quiere quedarse 20 años, ¿no? Y ahí viene el factor corrupción, lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, ya conocemos la historia. Pero luego Alan García llega a un gobierno cuando la economía está boyante y los commodities están en su punto más alto. Entonces, si tienes plata y sigues la inercia, puedes construir lo que quieras, porque tus reservas siempre van a estar creciendo y tu balanza comercial siempre te va a dar un superávit y tu recaudación fiscal No va a ser un sube. gran mérito, dice usted. Pero si vamos a ver lo de Ricardo, Ricardo ha sido elegido alcalde de Lima en el peor tiempo, Con terrorismo. con después del superpopulación. pésimo gobierno, segundo gobierno de Belaúnde, y durante un estado quebrado de Alan García. Sin embargo, Ricardo hizo gigantescas obras para su época y con una visión de futuro a 40 años. Y entonces, ¿cómo pudo hacerlo si no tenía dinero? Y encima tenía rivalidad política y lo bloquearon. Pero las hizo. Ahí está la diferencia de lo que yo te estaba hablando. Claro que sí, es verdad. Ponemos los números telefónicos en pantalla para que el público sepa que ya en cualquier momento puede comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas. Doctor Sotelo, ¿qué piensa usted de esta Bueno, pregunta? sobre ese punto, la pregunta tiene una condición, es el hecho de haber tenido algún tipo de gobierno, llámese gobierno local o gobierno del Ejecutivo, ¿no es cierto? Por eso que la gente percibe, ¿no es cierto?, de que el presidente García ha tenido 2 periodos y obviamente ha debido haber hecho de todas las cosas malas que hizo algunas obras, ¿no es cierto? Eso es obvio. Tenía un montón de Ahora, plata, ¿no? por supuesto, en el segundo periodo estamos hablando. En el caso de Ricardo Belmont, la población también lo recuerda. Lo recuerda como un alcalde ejecutor que realizó obras, como su propio movimiento lo denominaba, y por eso esa encuesta refleja lo que es una cosa prácticamente sobreentendida, ¿no es cierto? No se puede mencionar a una persona que no ha tenido ningún gobierno como que si hubiera hecho alguna obra, ¿no es cierto? En algunos casos
de los candidatos que estamos hablando. Entonces, Pero han tenido la alguna función pública, claro, ¿no? Está bien, pero no necesariamente han tenido pues capacidad de inversión pública, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, el tema es ese, ¿no? El tema es que la población se da cuenta y la encuesta refleja lo que la población siente y percibe. Este señor gobernó, sí, esto hizo de malo, esto hizo, pero hizo esta obra. Entonces saca su cuenta, le ponen la plantilla y dice, este señor hizo obra. Ricardo Belmo sí fue alcalde, hizo el trébol, hizo esto, hizo lo otro y lo recuerdo. Entonces es coherente, la encuesta está bien dada. Sí, claro, yo por eso no cuestiono No, nada. no, A mí lo que me parece increíble es que cuando se habla de estas cosas que me parecerían, no sé ustedes que son los analistas que piensan, que deberían ser puntos fundamentales para decidir quién va a ser tu mandatario, tu presidente, ¿no es cierto? Que sea un hombre honesto y que sea un hombre eficiente, según las encuestas aparecen abajo, pues, ¿no? Y los menos eficientes y los menos honestos aparecen arriba. O sea, Sí, pero increíble. en el meeting nosotros el sábado le lanzamos el desafío de la revolución moral, ¿no? Pero no para que nos consideren virtuosos y ganarnos el reino de los cielos, sino para respetar el erario nacional y hacer las obras que se requieren. Y si hay que revisar muchas cosas, hay que revisar, se van a revisar. Y si hay que establecer responsabilidades en las cabezas, se tienen que establecer. La lucha va a ser a muerte, pero lo que he percibido entre mis alumnos y la población de base es que están buscando líderes de honestidad. Y nuestro discurso ha calado profundamente porque se han pasado la voz. Porque es difícil que alguien diga, te propongo una revolución moral porque estamos infiltrados por el crimen organizado. Yo no me voy a aliar con el crimen organizado. Ni lo de adentro ni lo de afuera. Y ese es el mensaje. La gente está buscando eso. No se trata de obras, porque si me voy a Pisco, me voy a encontrar que Pisco no ha sido reconstruido. Si me voy a Ica, me voy a encontrar con que Ica no ha sido reconstruida, le falta agua, cuando tenemos un mundo de cosas pendientes. Y cuando he ido a ver las municipalidades, todos los alcaldes o son presa fácil de sus regidores, que les imponen una negociación para que se distribuyan fondos o se repartan áreas, y ahí viene la corrupción porque el alcalde queda preso, o simplemente se le aprueba una obra, saca licitación y le obligan a dar adelantos, y el empresario, el contratista, solamente recibe adelantos y no construye nada. Y aquí hay que revisar el tema ósea, porque los árbitros están ordenando pagar por obras no hechas, pero la ley le impone a la municipalidad ser defendida por un procurador público. No tiene fondos. ¿Cuánto le paga al procurador público? 2.000, 2.500, 3.000 soles. El pobre hombre, ¿qué calidad tiene? Pero claro. Buscarse el pan por otro lado. Es decir, vamos con unas llamadas telefónicas, doctor, y regresamos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Bien, quería comentar sobre el tema del bloque anterior, que no entró de la llamada. Cuando dijo el señor Marcos Ibaceta de que el abogado que defiende a un delincuente, sabiendo que es delincuente, debe ser sancionado por el colegio de abogados. Eso vulneraría el principio constitucional y el principio procesal de que todo ser humano tiene derecho a la defensa, por más culpable que sea. Ok, voy a pedir al doctor Ibaceta que le responda eso porque no es el tema en realidad. Le voy a pedir que le responda con brevedad para cumplir con No, usted. pero yo no dije lo que usted está diciendo. Yo dije que hay un principio del sistema procesal que impone a los abogados un comportamiento ante él dentro del proceso, que es un comportamiento de honradez, probidad, veracidad y buena fe. El culpable, el procesado, puede mentir, el abogado no. Ok, y ya está la respuesta. Hola, buenas noches. Muy bien, vamos entonces con el panel, ¿ya? Porque seguimos teniendo una pequeña falla ahí con la línea. José Manuel, por favor. Sí, un tema interesante, por ejemplo, en la encuesta es, y estaba diciendo,
es el bajón de Acuña, César Acuña, que otras empresas no lo han registrado. Nosotros hicimos este estudio el 5 y el 6 de noviembre y hemos registrado que César Acuña, posterior al discurso del CADE, y además, luego de todas estas denuncias que salieron por violencia familiar, ha registrado un bajón de 9.2% en el mes de noviembre. Es bastante. A 5,6% en el mes de diciembre. Esto es en Lima. Fuerte, ¿no? Entonces, eso hay que analizarlo, hay que también tomarlo en cuenta. No sé si tenemos el cuadro, pero bueno, ahí tenemos. ¿Y eso ha permitido que alguien sume, según esta encuesta, esos votos dejados? La encuesta es un reflejo un poco de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? En primer lugar, Keiko con 30 y tantos por ciento, 32, 33%. Segundo lugar, PPK con 17%. Tercer lugar, Alan con 8%. Y luego Acuña con 5,6%. Seguido luego por otros candidatos. Sí, pero lo tenemos. somos, como te digo, la primera encuestadora que ha registrado un pequeño bajón que quizás... Ni tan pequeño, 4 puntos. Sí, claro. Y es un bajón que tiene una explicación. Básicamente, otra pregunta que tenemos nosotros en el estudio es si la gente votaría por un candidato, ya sea al Congreso o a la presidencia, que haya tenido un problema de violencia familiar. Y el 95% de las personas, de los encuestados, no votaría por un candidato que tiene un problema de ese tipo. Ya recordemos otros candidatos que han sido separados en plena campaña electoral o incluso de sus cargos. Hoy día el congresista Juan José Díaz Dios afronta un proceso similar y que es condenado por la población. Pero entonces, eso lo sepulta el pastor Lai. Yo, por ejemplo, asisto a una iglesia evangélica, pero cuando desde el 90 se empezaron a meter en política los pastores, dije, esto está mal, porque si ellos son mensajeros de Dios, ya no creen en Dios, ellos son los dioses ahora y esto va a terminar mal. Y mira en qué ha terminado, que ahora el pastor Lai está entre la espada y la pared, porque si su candidato es Pegalón o ha desatado, ha ejercitado, ha realizado un hecho de violencia física, conyugal, ¿cómo queda el pastor? Pastor, por eso es que cuando postulen no digan yo soy pastor o yo soy cura, digan yo soy un ciudadano que quiero participar. Entonces, el personaje del pastor Lai creo que se hundió con todo su partido y ojalá que no arrastre su feligresía. Yo voy a hacer una pregunta tal vez más complicada para el panel, pero voy a buscar una respuesta tratando de que sea en un minuto, por favor, cada uno. ¿No existe un nivel de hipocresía en estas cifras? ¿No existe un nivel de hipocresía al ciudadano, del ciudadano cuando dice yo quiero al más honesto, pero voy a votar por el menos honesto? Yo no confío en el Pegalón porque yo no voy a votar por un Pegalón, pero estoy dándole mi voto al Pegalón. ¿Esto no se produce? Empiezo por José Manuel, que es el experto en el tema de las encuestas. Bueno, sí, siempre hay una respuesta en la cual las personas tienen miedo, vergüenza a decirlo, ¿no? Es como cuando las madres de familia, en general en una casa, tienen un hijo varón y a las amigas le dicen, oye, a mi hijo no sabes la cantidad de chicas que lo buscan y que tiene 2, 3 enamoradas a la vez y lo celebra. Tiene que salir a bailar con la prima. O la hermana lo celebra que el hermano es pintón y que tiene varias mujeres a la vez. Pero cuando a la mamá o a la hermana le sacan la vuelta, es condenable. Entonces ahí tú ves que ese es un ejemplo típico de una doble... una doble moral. Una ¿no? doble moral, sí, es más o menos lo... Moral, pues. Sí. Hay que ser autocríticos también, ¿no es cierto? Exacto. Cuando damos este tipo de cifras. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, se ha hablado ahora de violencia familiar y bueno, como abogado puedo decir que la violencia familiar tiene 2 aristas, no solamente la arista de la violencia física, sino de la violencia psicológica, ¿no es cierto? El daño psicológico. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Alan García, cuando humilló públicamente ante todo el país a su esposa, dio ahí un espectáculo de violencia familiar, ¿no? En la modalidad de violencia psicológica. Pues esa mujer debe haber terminado traumada, producto del cual ese matrimonio se destruyó, ¿no es cierto? Entonces hay que decir las cosas de una manera clara. La violencia familiar tiene 2 aristas, violencia física y violencia psicológica, ¿no es cierto? No basta que se le pegue, se le dé un empujón, sino con insultos, con maltratos, con humillaciones, se da la violencia doméstica o la violencia familiar, denominada así por la ley. Ok, si nos sacaron del tiempo, le espero su Pero respuesta. hay que separar, pues. Cuando estamos hablando de líderes que quieren ser representantes, son seres humanos
pero tienen que mostrar más virtudes que defectos. A la población simplemente hay que mirar y decirle, tú tienes tus dilemas. Entendemos que puedes estar moviéndote uno u otro lado, pero sabes que en este momento hemos llegado a un punto crítico. Y el punto crítico te obliga a retroceder y a buscar un nivel de razonabilidad. Eso es lo que está buscando nuestra población y ese tiene que ser el mensaje. Muy bien, interesante. Muchas gracias por haber participado en Habla el Pueblo en el programa de esta noche. Ya está Luis Alfonso Morey, listo en el set de Boca a Boca para empezar su programa. Luis Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Felicitaciones, interesante el programa de hoy, el informe que has presentado. Y listos aquí en Boca a Boca para presentarles un par de entrevistas que van a dar mucho que hablar. Va a estar Beatriz Mejía, precandidata presidencial por Acción Popular, esta noche con nosotros. Y va a estar la directora de la organización Convoca, que tiene un programa bien interesante que se llama Patrimonio S.A., para conocer pues el patrimonio de los políticos que están en esta carrera electoral. Muy bien, un programa para no perderse entonces esta noche. Suerte, Luis Alfonso. Muy bien.